Va a venir bien repasar juntos algunas cosas muy interesantes que tiene este libro que no brinda más información que su propio texto. Es rarísimo. Es más, el único dato que tenemos del profeta es que él es de la ciudad de Elcos, porque él mismo lo dice, pero después ninguna otra cosa más. Entonces, es muy extraño. Este libro es considerado, no solo en nuestra iglesia, sino en toda la cristiandad, uno de los profetas menores. No por su estatura, no por su edad, sino simplemente por su contenido. Se trata solamente de 3 capítulos, con 43 versículos. Se lee muy rápidamente. Esto no significa que su texto tenga menor importancia, simplemente está haciendo referencia a su contenido. Y nos habla el profeta de una etapa sumamente interesante en la historia de la humanidad. Pero no es solamente para que recordemos el pasado, sino para que pensemos en nuestro presente y nos imaginemos nuestro futuro. Esto significa que el mensaje de Nahum tiene para nosotros una alternativa fundamental que tenemos que tener en claro todos en nuestro presente, analizando nuestro pasado y proyectando nuestro futuro. Y es: Dios puede ser misericordioso y vengador al mismo tiempo. Parecen ser 2 palabras contradictorias, pero para aumentar la problemática, esto ocurre al mismo tiempo. Y esto pasa solo en el libro de Nahum. Por eso es interesante su lectura. Es más, nosotros hoy, en lo que nos queda de tiempo, vamos a hacer solo un punteo, una selección. Usted seguramente hubiera hecho la suya, yo hice la mía, pero entre todos tenemos que buscar algo que sea de enseñanza general. Usted en su casa repáselo hoy, si puede, o en algún momento durante la semana y se va a encontrar con algunas cosas interesantes. ¿Sabe qué significa el nombre Nahum? Consolador. Note, es interesante esto, porque nos está diciendo la misión con la que Dios lo eligió y la misión con la que Dios nos eligió. Ya sabemos que el nombre en aquella época no se ponía por una cuestión de moda como hacemos hoy. Se ponía entendiendo que se iba a cumplir una misión encomendada por el Señor. Y si Él tiene que consolarnos, nosotros también tenemos que consolar a un mundo que está perdido, que no sabe de qué se trata lo que está pasando. Piensa que una guerra, un narcotraficante, un hecho de corrupción, un político, nos van a hundir o nos van a salvar. Y esto no va a ocurrir así. No ese es el plan de Dios. Entonces quiere decir que nosotros también tenemos que consolar a la humanidad, igual que Nahum consoló al pueblo de Dios en aquel momento. Fíjense lo que dice 2 Corintios 1:4. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. De paso, publicidad. ¡Pip! Algunos ya lo saben, pero otros tal vez no. Hace un tiempo estamos encarando un ministerio que se llama ¿Por qué sufrimos? Si usted se anota, puede recibir un mail todos los días sábado para que vea el consuelo bíblico que hay en los momentos de dificultad. Si alguno no lo conoce, pídame al final la dirección, se lleva el papelito escrito, se suscribe y todos los sábados recibe un mail. ¿Por qué? Porque la Biblia es un gran libro para nuestra consolación, aún en los peores momentos, y de eso tratan aún. Ahora, fíjese, el principal aporte teológico del libro es enseñarnos que la maldad tiene sus días contados. No me diga que como creyente alguna vez no pensó que esto se está haciendo demasiado largo. Todos lo hemos pensado, especialmente cuando las cosas nos van mal, porque todos pensamos bien de Dios cuando hay sol. Pero cuando nos llueve encima y estamos sin paraguas, solemos pensar diferente.
Entonces, Nahum está para que aprendamos que la maldad tiene sus días contados. Ahora, fíjese, él vive en el año 640 antes de Jesucristo. Y él nos va a refrescar lo que pasó en la historia de la ciudad de Tebas en el año 663 antes de Jesucristo. La ciudad de Tebas era una famosísima ciudad de Egipto, una ciudad dedicada al dios Sol, Amón. Terrible, no se puede ser más pagano. Sin embargo, a ese pueblo Dios le dio la oportunidad, no la quiso aceptar, la ciudad fue destruida. Nahum tiene esto en mente, pero Dios le revela, así como pasó con Tebas, va a pasar con Nínive en el futuro, solo que el profeta no ve ese futuro. Tiene que creer que va a pasar porque Dios lo está diciendo. Y eso recién va a pasar en el año 612 antes de Jesucristo. Las dos ciudades fueron destruidas. ¿Por qué habla Nahum de esto? Porque tiene enfrente al pueblo de Judá que estaba sufriendo por la maldad de los ninivitas y de los asirios en general. Y entonces hay que animar a ese pueblo. Y Nahum les va a explicar algo muy importante en 3 capítulos, como ya mencionamos al principio, muy cortos, pero que tienen como finalidad, en primer lugar, mostrar la gran majestad de Dios. Esto es el gran poder que Dios tiene. Nada escapa a su control, todo está supervisado por Él. Él sabe de antemano qué es lo que va a pasar y por lo tanto tiene un plan de acción. No es como nosotros que nos vamos imaginando cómo resolver algunos problemas. Él ya los tiene. El capítulo 1 describe la majestad y el poder de Dios. Muestra cómo Dios puede demoler una montaña, cómo Dios puede controlar los ríos, cómo Dios puede controlar la historia. Porque Él es el creador. Y después ejemplifica los dos extremos que se van a producir en cada uno de los casos mencionados. Tenemos a los creyentes centrados en el pueblo de Judá, que fueron deportados a Asiria, cuya capital es la ciudad de Nínive, la que va a ser destruida. Y tenemos a los asirios, y tenemos a los ninivitas, que no creen en Dios. Entonces Dios dice, cuidado, porque a ustedes los creyentes les voy a aplicar un castigo medicinal. Es lo que hace el médico con nosotros. Vamos porque nos sentimos mal y nos da un tratamiento. En algunos casos nos dice, tendrás que operarte. Pero una vez que cumplimos con el tratamiento, que a veces implica sacrificio, esfuerzo, tomar remedios que no nos gustan o someternos a una operación que tampoco es agradable, pero al final de cuentas es para nuestro bien, para que estemos mejor. Eso se llama castigo medicinal en la Biblia. Dios dice y permite que alguna vez su pueblo sufra porque tenía que corregir su camino hasta que el pueblo se arrepintiera. En cambio, con Nínive, Dios no hará eso. Eso lo va a hacer con Judá, con sus creyentes amados. Pero con Nínive, que rechazó una y otra vez, aplicará un castigo definitivo y terminará en la destrucción de la ciudad. ¿De qué depende una posición a la otra? De la actitud. De la actitud. Así de simple. Mira el texto. Nahum 1, versículos 2 y 3. Lástima que nosotros no lo podemos aprovechar. Le cuento esto como un detalle para que usted vea lo maravilloso que es el texto bíblico. Todo el capítulo 1 es en realidad una gran poesía, solo que en prosa nosotros no la podemos disfrutar, porque el idioma es diferente y las palabras no son las mismas, no entendemos, no podemos formar la magia que tiene la poesía, ¿no? Que siempre a uno le llama la atención de otra manera. Y además tiene otra cosa, cada versículo empieza con una letra diferente del abecedario. Esto no lo vemos en la traducción. Dice así, el Señor es un Dios celoso y vengador. Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios. Es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo y sigue. Dos cosas aquí. ¿Notaron que dice que Dios es celoso? Y uno se imagina una relación de pareja, que es la que el Señor quiere establecer con su iglesia. La iglesia es la esposa, Cristo es el esposo, el Señor nos cuida como si fuéramos esa pareja que se elige para tener una convivencia plena y total, pero a veces no lo es.
Entre los seres humanos tampoco. Y entonces aparece eso que nosotros llamamos celos. Esa desconfianza en la relación, ese temor a una traición, ese malestar por una situación que no era la apropiada. Con Dios esto no es así. Dios no tiene celo de nosotros. Dios tiene celo por nosotros. ¿Qué es esto? Una preocupación amorosa para que no lo traicionemos espiritualmente. ¿Se entiende la equivalencia? Así como una pareja espera una convivencia normal, sin traiciones, para no caer en los celos, Dios espera que tengamos una relación espiritual con Él de verdadera pareja. El celo del Señor es un ardor amoroso para que no lo traicionemos espiritualmente. Pero también dice que es vengador. Y en este caso también nosotros tenemos que interpretar a Dios de manera diferente, porque Dios no se venga como nosotros. ¿Vieron esas personas en los medios que le rayan el coche 1 centímetro y salen con un palo y demuelen el otro auto en venganza por el hecho? Bueno, Dios no hace eso. Cuando se habla de la venganza de Dios, se está refiriendo a un Señor que en algún momento tiene que dar por finalizado el mal. En algún momento tiene que darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, por supuesto, esas personas que habían rechazado a Dios, que se pelearon con Él, que lo desconocieron durante toda su vida, lo van a desconocer y van a pensar que Dios se está vengando. Pero no es lo mismo. Dios en algún momento, por su justicia, tiene que ser retributivo. Pero notan que en el versículo dice que Dios es lento para la ira. No es que Dios sea tonto. Dios pospone, da oportunidades, una y otra, pero en algún momento se cierra. En algún momento Dios tiene que dar el castigo a quien lo merece. Esto nos brinda seguridad a nosotros. ¿Por qué? Por las dudas alguno tenga miedo, aparece el versículo 7 y dice, el Señor es bueno, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos características ahí que son fuera de nuestro tiempo y por eso hay que explicarlas. Tengo un amigo que se traumatizó por primera vez muy seriamente a los 32 años porque alguien le dijo en la calle, pase señor. Pensó que había acabado su vida productiva. Se sintió ya una persona mayor. No, no es eso, este título. En la antigüedad, en la época en que se escribió este texto y casi toda la Biblia, se llamaba señor al dueño de una tierra, al que podía dar un trabajo y era dueño de la persona que vivía en esa tierra y hacía ese trabajo. Es decir, a una persona con quien se tenía una relación especial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios no nos deja pensar? No. Esto quiere decir que Dios está siempre a nuestro lado como aquel Señor y que Dios siempre está proveyéndonos y atendiéndonos como aquel Señor. Pero después dice, este Señor es bueno, pero no bueno de tontito, bueno de tener un amor especial para con sus hijos que somos nosotros. Entonces, este Señor, además de ser bueno, nos da un refugio especial en el día de la angustia. Estamos tan mal que no sé a quién acudir. Una vez le pregunté a un grupo de alumnos, los vi mal por motivos que no tenía que ver con mi clase. Entro y los veo a todos. Y se me ocurrió, en aquella época estaban de moda mucho las series y los dibujitos con traducciones mexicanas. Y digo, ¿alguien necesita que lo apapache? Y me levantó la mano a medio curso. A veces nosotros necesitamos que Dios nos proteja de manera especial. Y Él está disponible porque es un Dios bueno. Y nos prepara un refugio. Un refugio es un lugar en donde no me pasa nada. Puede caer una bomba atómica y el refugio de Dios es antiatómico. Puede llover y el refugio de Dios no me moja. Ahora, si Dios quiere que yo me muera, voy a morir. Y si Dios quiere que yo me moje, me voy a mojar.
Pero Dios normalmente en los momentos de angustia me protege y me cuida. Dice la condición para esto. Otra vez volvemos a la actitud. De los que en Él confían, dice el texto. Usted lo está leyendo en su Biblia. Tenemos que confiar en Él. Él va a actuar. Su plan siempre es bueno. Y cierro el capítulo 13 con este pequeñísimo resumen, con una expresión de la antigüedad que tiene que ver con la vida agropastoril. Y por eso lo voy a explicar. ¿Sabían ustedes que muchos chicos hoy en día ya empiezan a creer que la leche viene de la Serenísima? Vivimos en una sociedad no agropastoril, sino tecnológica e industrial. A pesar de que nuestro país no produce esas cosas, las recibe y el impacto también. Entonces Dios dice, fíjese qué texto, voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus ataduras. Y usted me dirá, ¿qué yugo? ¿Qué atadura? Empecemos con el yugo. Esperen. El yugo es un instrumento que unía a dos animales, un buey, una mula, un caballo, una vaca, para que tiraran en forma pareja de una carreta o para que tiraran de forma pareja de un arado. Y de ese modo el trabajo se optimizaba. Por extensión en la Biblia, para la gente de aquel momento esto la tenía reclara. Eso se ponía como un arnés en torno al cuello del animal, se pegaba a una madera y los dos tiraban juntos para el mismo lado. Por extensión se entiende yugo en el sentido espiritual a todo aquello que nos ata, nos aprisiona, nos quita la libertad. Puede ser un horario, un presupuesto, una familia, una persona, un jefe, un problema, una enfermedad. Todo aquello que a nosotros nos ata. Y Dios, miren la promesa que nos hace. No importa que se destruya Nínive. A ustedes, pueblo de Judá, los voy a liberar. A ustedes, creyentes, les voy a quitar el yugo que los oprime. A ustedes, creyentes, les voy a romper todas las ataduras que los están inmovilizando y no los dejan tener una actitud buena para conmigo. ¿Notó que en el capítulo 1 solo mencioné a Nínive, pero no se habló de su destrucción? Dios en el capítulo 1 habla que va a destruir la maldad. Recién en el capítulo 2 introduce que esa maldad está ejemplificada en la ciudad de Nínive. Y en el capítulo 3 la amplía al mundo existente, que era el imperio asirio. Entonces, Dios va y vuelve para que aprendamos a tomar como referencia esta enseñanza del mundo antiguo, la apliquemos a la actualidad y la proyectemos hacia nuestro futuro. Dios va a terminar con la maldad. Y en el capítulo 2 hay una descripción maravillosa, pero muy terrible, acerca de cómo Dios va a exterminar la maldad. Y comenta el juicio hacia Nínive. Entonces, miremos en dónde está Nínive. En el mundo antiguo, Nínive estaba en una zona que nosotros conocemos si hemos leído la Biblia. Dice la Biblia que el antiguo paraíso estaría entre los ríos Tigris y Éufrates. Esa zona es conocida en la antigüedad como la Mesopotamia asiática. Mesopotamia es una palabra que que significa entre ríos. Era una zona muy rica. Y ahí estaba Nínive. Fíjese, acá la tiene. Esto es Asiria y acá tiene Nínive. Este es el río Tigris, a sus orillas se edificó la ciudad, y este es el río Éufrates. Note que hay gente que nosotros conocemos. Es capital del pueblo asirio, en el sur está Babilonia, acá tiene a Ur de Caldea, y fíjese, acá tenemos el país que hoy se llama Siria, y acá tenemos a Jerusalén. Esto es en la antigüedad, pero para que usted se ubique hoy, ahí tenemos el mapa de esa zona en la actualidad. El mapa es inglés, por eso ven Turquía escrito de un modo diferente, aquí. Ven que está rodeado por Irán, ellos escriben Irak con Q, nosotros lo hacemos con K, Siria, Arabia Saudita. ¿Dónde está? En las
afueras de una ciudad, la segunda ciudad en importancia de Irak, está la ciudad de Nínive. Por supuesto, solo sus ruinas, porque Dios cumplió con lo que dijo. Y fíjese, aquí bien lejos tenemos a la capital que se llama Bagdad. Eso es la ubicación actual del lugar del que vamos a hablar ahora. Dios no es nunca injusto. Dios siempre es paciente. Y fíjese, el primer versículo vuelvo, lo lento en la ira que es Dios. Que 100 años atrás les había enviado al profeta Jonás a esta ciudad. Muchachos, conviértanse. Y a pesar de todo lo que hizo Jonás, en contra y con un mensaje patético, el pueblo se arrepiente. Pero de esto, en la época de Nahum habían pasado 100 años y el pueblo otra vez había vuelto a caer. ¿Cómo puede pensar alguien que vive en este lugar tan hermoso que todo eso va a ser destruido por un Dios al que no ve? Observe, esto es una maqueta, una reconstrucción. Esta es la entrada principal. Le doy el dato. Lo que ustedes, perdón, acá. Esta pared tiene 15 metros de alto, pero esta torre tiene 60. Y todo alrededor de la ciudad, esta es la entrada principal, hay un canal cavado con esclavos de 18 metros de ancho y de 15 metros de profundidad. Si usted está parado acá, a 60 metros, ¿a cuánto ve allá en el fondo? Todo. Es para evitar que los enemigos sorprendan a la ciudad. Si usted viviera en esta ciudad, pensaría que nunca se va a acabar. Sin embargo, la ciudad se acabó a tal punto que después del año 640, nadie la encontró en pie. Tuvimos que esperar hasta el 1800, en donde la arqueología surge como ciencia, y estos tres señores que ustedes están viendo, ricos, famosos, aventureros, los primeros arqueólogos, la arqueología todavía no estaba constituida como ciencia, creyeron en el texto bíblico y empezaron a buscar en la zona a ver si encontraban vestigios. Y encontraron. Gracias a ellos tenemos esta maqueta. A ver si podemos darle un clic al... perdón. Esta se reconstruyó gracias al estudio que hicieron estas tres personas y todos los que vinieron después. Esto es una maqueta, pero así habrá sido Nínive en su momento. Una ciudad inmensa. Se calcula que tendría 30 kilómetros de largo y en su anchura máxima 15 kilómetros. Como las torres que le mostré, habría unas 150 para proteger a la ciudad. Mire cómo se veía desde la lejanía. Ahí entramos a ver el río Tigris, enormes construcciones. Miren de qué manera se usaba la playita muy angosta del río. El edificio alto que ustedes están viendo en la parte posterior es el templo a la diosa de la ciudad, que se llamaba Ishtar, diosa de la guerra y del amor. Fíjense qué contradicción existencial. ¿Cómo se puede creer en un Dios vivo si se cree en esto? Pero observen la extensión, la amplitud de las calles, la cantidad de templos, de construcciones que tiene. Una ciudad enorme, gigantesca, la máxima ciudad del mundo antiguo en el siglo VII antes de la venida de Jesucristo. Esta ciudad albergaba a una población totalmente idólatra, gente no mala, súper mala. ¿Saben lo que hacían con sus enemigos? Los despellejaban vivos. Los que tenían un mejor destino eran colgados, pero vivos, cabeza abajo para que sufrieran. En el mejor de los casos los decapitaban, simplemente por el gusto de ver sufrir a la gente. A este pueblo Dios le dice, tenés que darles el último mensaje de advertencia, porque si no, esta maldad es insoportable y no se puede vivir así. Dios tiene que terminar con esta gente, porque de otro modo esta gente terminaría con su pueblo. Allí tienen una demostración de cómo se insertaba el yugo en la cabeza de los animales
y eso ya ahora no se inserta porque hay otras técnicas, pero en nosotros tenemos, en nuestras vidas, tenemos costumbres, tenemos ideas, tenemos problemas, tenemos gente que nos ata como ese yugo antiguo hacía. Entonces Dios dice, así como le saqué el yugo al pueblo de Judá en la Nínive antigua, te lo voy a sacar ahora a vos y se lo voy a sacar a la gente en el futuro. Fíjense cómo describe la destrucción de esta ciudad que les mostré. Destrucción, desolación, devastación, desfallecen los corazones, tiemblan las rodillas, se estremecen los cuerpos, palidecen los rostros. Es terrible. ¿Quién iba a creer que esa ciudad se caería? Y en el año 612, observen la entrada de los que invaden la ciudad. Dicen los historiadores, por todas las piedras que encuentran y por todos los cimientos analizados, que ese día, el 10 de agosto del año 612, cuando cae la ciudad y es tomada por una coalición de medos, asirios y babilonios, fue una etapa de una lluvia tan intensa que socavaron los cimientos de las murallas de 15 metros. Y al abrirse una brecha en la ciudad, entran los enemigos y la destruyen totalmente. Un detalle, esto es una de las partes más grandes que se encontró de la antigüedad. Observen, los invasores tienen la cabeza de los asirios en las manos. Los invasores son presentados como grandes y los ninivitas son presentados como chiquitos. Esto es a propósito para crear poder, ¿no? Una sensación de que acá vengo yo. Esto es lo que quedó de esa ciudad que vimos en la maqueta. ¿Se da cuenta que solo son montículos de piedra? ¿No hay nada en pie? Mire la biblioteca más famosa de la antigüedad. ¿Qué tenemos? Solo piedras. Todas estas piedras tenían tierra encima. No quedó nada más alto que lo que nosotros estamos viendo. Cuando Dios dice, Dios cumple. No es como los políticos. Noten que el gobierno de Irak está reconstruyendo parte de la antigua muralla simplemente para explotación turística. Pero esto es obra de hoy. Observen aquí. Esto es una losa moderna. Se dan cuenta, ¿no? Después la van a vestir para disimular con piedras, pero no es la antigua Nínive. Y termino con el capítulo número 3. Dios dice entonces que esa destrucción se hace porque el juicio de Dios será implacable. Pero su condición es justificada. Porque, hermanos, el mal es siempre malo. Nos conduce a la muerte tarde o temprano. El bien siempre es bueno y nos conduce a la vida tarde o temprano. Y en algún momento Dios dirá, se terminó. No hay que temer. El pueblo de Judá no temió cuando vio pulverizarse a la ciudad íntegramente delante de su vista, en un solo día. ¿Por qué vamos a temer nosotros a la venida de Jesucristo si estamos encaminados en sus manos? O nosotros estamos adentro de esto. Escuche la destrucción. Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellar de las lanzas, la multitud de los muertos, los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier, en los que todos se tropiezan. Pero no el pueblo de Dios. Está en el refugio que Dios les dio. No murió gente de Judá, mueren solamente ellos. Fíjense. Y todo por las muchas prostituciones de esta ramera de encantos salameros, de esa maestra de seducción. Engañó a los pueblos con sus fornicaciones y a los clanes con sus embrujos. Merecían ese castigo. Dios les dio 100 años de oportunidades y el pueblo no quiso hacerle caso. Entonces Nahum 3:19 va cerrando el tema y dice, tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado, escuche esto, celebrarán tu desgracia. Pues, ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Este pueblo aniquiló a todos sus pueblos vecinos
Y ahora que le toca a ellos pasar por la aniquilación, sus vecinos festejan. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Y por qué están aún? Síntesis. 1. Dios está en el control de la historia. No lo están los rusos, no lo están los ucranianos, no está China, no está Estados Unidos, no están los grandes conspiradores de la historia mundial, ni los multimillonarios dirigiendo la historia. Está Dios, hermanos. A algunos les da una oportunidad más, otra, pero en algún momento esto se tiene que cerrar. Nosotros que hemos aceptado, estamos igual que aquel Judá, mirando el momento apropiado en que Dios terminará, pero no debemos tener miedo, porque la historia nos enseña que Dios, en el medio de la destrucción, protegió a su pueblo en Judá y les contó todas estas cosas en forma anticipada para que cuando pasara no tuvieran miedo. Y Dios nos cuenta que la venida de Jesús terminará con muchas personas y con muchas organizaciones y con todo el sistema que sostiene este mundo de pecado, pero no con sus hijos. Sus hijos serán preservados. En segundo lugar, anticipa los momentos previos a la segunda venida de Jesús, para que cuando comiencen a pasar, nosotros no estemos adentro de Nínive, estemos en Jerusalén. Y de ese modo seremos protegidos. En tercer lugar, entiendo perfectamente que en este momento en que las palabras pierden sentido, en que lo bueno parece malo y lo malo parece bueno, Nahum resulta ser un profeta con un mensaje duro. Si no crees en Dios, vas a morir. Y si crees en Dios, vas a vivir. Hagamos este pensamiento. Si yo desenchufo cualquier aparato electrónico del tomacorriente, el aparato no va a funcionar. Y si yo me desenchufo de la fuente de energía que es Dios, no voy a funcionar. Ni el enchufe me está castigando, ni Dios me está castigando. Me estoy matando solo. Si yo no estoy conectado a Dios, el mensaje me va a parecer duro. Pero si yo estoy conectado a Dios, el mensaje me va a parecer claro y terminante. El malo en algún momento tiene que desaparecer, porque la maldad ya mostró a dónde nos quiere llevar. Por lo tanto, hay que restablecer el bien con el que Dios creó a esta humanidad. Y es para representar su gloria. Y allí estaremos nosotros, festejando junto con todos los creyentes, porque este sistema de cosas se terminará. No hay por qué temer. Para eso está el mensaje de Nahum. Entonces les vuelvo a leer el primer versículo que leímos, en otra versión que tiene un lenguaje un poco más dinámico, y dice: nuestro Dios es muy poderoso y siempre castiga a quien lo merece, pero también es un Dios paciente y no se enoja con facilidad. Aprovechemos este momento en el que Dios nos está invitando a volvernos a Él, independientemente del lugar en donde estemos, a volvernos a Él, porque tiene los brazos abiertos para recibirnos en su refugio, el que tiene preparado para nosotros.